Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, y muy especialmente a nuestras hermanas, a las cuales ya a algunas le envié algún mensaje de bendición y de saludo, ya que Dios ha sido tan fiel, porque fíjense nomás, cómo Dios ha puesto en este mundo mujeres que puedan instruir a sus hijos, y ellas mismas fueron instruidas por otros, sus padres, ¿cierto? Para el cual el Señor ha sacado de ellos grandes mujeres que hoy día sirven y mañana servirán también en el reino de Dios. Así que hay sabiduría en este don de ser madre, que Dios da a través de ella, hombres y mujeres que honran a Dios y que sirven aquí y en todas partes del mundo. ¿Cómo no dar gracias al Señor? Y damos gracias al Señor también por su palabra, que yo quiero compartir junto a ustedes allí en el capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante dice: Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estas palabras fueron escritas justamente para que no seamos engañados, justamente en tiempos difíciles, tiempos escatológicos, tiempos finales, como queramos llamarlo, y el pueblo de Dios pueda ser fortalecido. Por eso dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué hermosa reflexión de la palabra, con solo leerla ya nos vamos alimentando. Pero la pregunta sería: ¿cuál es el mérito de los cristianos? ¿En qué se basa este mérito, cierto? ¿Y en qué nos basamos nosotros para decir que somos hijos de Dios? Y entender que Dios nos ama tanto. Se basa justamente en que Dios nos ama, no en un futuro distante, sino ahora, y nos invita a vivir como Jesús también vivió aquí en la tierra. Dice el versículo 1 y versículo 2 que somos miembros de la familia de Dios. ¡Qué hermoso! Uno es miembro de la familia humana, pero lo más importante de todo es ser miembro de la familia de Dios. Y dice que llegamos a ser también reflejos de Dios, o llegaremos a ser, reflejo de Dios en el futuro. La vida cristiana consiste en un proceso de llegar a ser cada vez más semejante a Cristo. Tal proceso culmina cuando le vemos y le veamos cara a cara, como dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Podremos estar con Él y ahora realmente y en todo su esplendor podremos llegar a ser esa familia en todo el sentido que la palabra lo dice. Pero saber que es nuestra meta debe motivarnos, hermanos míos, a purificarnos. Saber que somos familia de Dios y saber que Dios nos pide que vayamos perfeccionando nuestra fe debe motivarnos cada día más. Y debemos purificarnos, como dice también allí. ¿Y qué significa esto? Guardarnos en lo moral,
libres de toda corrupción del pecado. Hay una diferencia entre cometer pecado y permanecer en pecado, como dice aquí la palabra del Señor. Aún los creyentes más fieles a veces pueden y cometen pecado, pero no aman el pecado en particular. Y ellos además no quieren quedarse en ese pecado, sino que lo pueden cometer y pueden cometer pecados porque a veces la gente piensa que por ser cristiano no debería cometer pecado y debiera ser perfecto en todo sin pecar, y entendemos que solamente Dios es perfecto y no peca, y su Hijo Jesucristo. Un creyente que comete pecado, primero que nada, hermanos, se arrepiente, confiesa y entonces es perdonado. Una persona que permanece en pecado, como dice el texto bíblico allí, por el contrario, no siente preocupación por ese pecado y por lo que hace constantemente. Por lo tanto, nunca llega a confesar, ¿cierto? Y no recibe perdón. Dicha persona está en contra de Dios. Sin importar cuán religiosa diga ser, esa persona está en contra de Dios porque no tiene problemas con ese pecado. Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En 1 Juan 1:29 lo podemos leer con claridad. ¿Y por qué? Por haber llevado una vida perfecta, por haberse inmolado en la cruz por nuestros pecados, podemos entonces ser completamente perdonados. Versículo 8 al 9, sin embargo, no hay, si hoy tenemos dificultad con un pecado determinado en estos versículos, dice la palabra del Señor que estos versículos no están dirigidos a nosotros los hijos de Dios. Aunque al presente pareciera que practicamos pecados y practicamos algún pecado, Juan no se refiere a aquellos cuyas victorias hoy día están prosperando y aunque no es completa hasta que estemos con el Señor, sino a aquellos que practican el pecado y buscan de alguna forma justificarlo. ¿Está justificando usted algún pecado constantemente? ¿Se está basando en otros para mantener una actitud pecaminosa? ¿Te estás basando en la debilidad de los otros para seguir en ese pecado? En realidad lo que pasa allí es que solamente es el pecado tuyo y no de otras personas. 3 pasos son necesarios para hallar victoria sobre un pecado predominante. Primero que nada, buscar el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y basarse en su palabra. Qué importante. El Señor es quien nos convence de pecado a través de su Espíritu Santo. Él pone en nuestro corazón a los hijos de Dios la necesidad de confesar y de decir cuántas veces sea necesario delante de Él, cuántas veces hemos pecado y cómo lo hemos hecho a través del tiempo. Huir de aquella situación porque tenemos el temor de Dios, los hijos de Dios, y buscar ayuda en el cuerpo de Cristo a otros creyentes para que nos ayuden a orar. Lo que significa estar dispuesto a dar cuenta a otros. Este es un gran tema en la sociedad de hoy, que nadie quiere dar cuenta de sus actos a nadie. Muchas de las cosas que se hacen en la oscuridad, se quedan en la oscuridad. Pero no queremos dar cuentas a otras personas de lo que hacemos, ni al padre, ni a la madre, ni a los hijos, ni a tu cónyuge, a nadie. Preferimos callar. ¿Y qué pasa con esto? Se vuelven indiferentes a la moral de Dios. Dios existe para ellos, pero ellos no tienen temor de la moral de Dios, que obviamente es superior a la nuestra. Todos los nuevos creyentes obviamente todavía pecan, y también los antiguos, pero se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado, manteniéndose libres de él y también atentos al llamado del Espíritu Santo cuando quiere que nosotros confesemos y nos redarguye nuestro corazón. Entonces, hermanos míos, el versículo 9 dice que hemos nacido de Dios. Quiere decir, para terminar, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Jesucristo ya nos ha dado vida antes y Dios nos perdona y acepta totalmente como hijos de Él. El Espíritu Santo nos da una nueva mente, un nuevo corazón, y nos ayuda a ser cada día más como Cristo.
Nuestra perspectiva de vida cambia y también nuestra forma de vivir. Dios les bendiga y espero que tengan un lindo fin de semana y también una linda semana al comenzar mañana ya día lunes. Que lo pasen muy bien junto a sus familias. Todos los que están celebrando el Día de la Madre celebran también el Día de la Fidelidad de nuestro Dios. Un pequeño consejo y también recordatorio. Decirles que nosotros estamos comenzando ya mañana la segunda semana de oración y ayuno. Y la segunda semana de oración y ayuno tiene como título En la brecha por nuestra familia. Allí estamos orando por los hijos, estamos orando por los cónyuges, estamos orando por ese cónyuge que todavía no se convierte, que todavía su corazón está duro. Oramos en general por la familia cristiana y también por aquella que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Les invitamos a sumarse como un todo, como pueblo de Dios y estar en la brecha. Ahora sí, muchas bendiciones. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor.